Ahora sí, ¿cómo les va a todos? Vamos a empezar, no me quiero pifiar, vamos a empezar con la clase 3 del módulo 4. Bien, para arrancar, el recorrido de esta clase 3 va a ser el siguiente. Vamos a ver temas habituales con los que nos podemos encontrar en la mediación familiar, el lenguaje de la agenda, que lo venimos hablando de la clase anterior, ¿se acuerdan que hablamos de preparar la agenda y demás? La neutralidad, la utilización de estándares objetivos, algo que le llamamos el equipo reflexivo, que ahora vamos a ver de qué se trata, el comediador, que recién salió como uno de los temas, espacios distributivos y el trabajo con suma de dineros. Esos son los temas que vamos a tratar hoy. Yo les dije antes de arrancar con la grabación que si bien el Power y la clase es un poquito extensa, hay temas que ya vinimos tratando, así que lo que vamos a hacer es vamos a pasar de largo para no volver sobre lo mismo, ¿sí? Bien. Los temas habituales y el lenguaje de agenda, que es lo que primero vamos a tratar. Siempre en el marco de una mediación familiar estamos hablando, ¿no? ¿Correcto? Nosotros en una mediación familiar estamos atravesados, que siempre lo decimos, los temas están atravesados por conflictos que tienen que ver con alto contenido afectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente viene con mucha emoción, ¿sí? Traspasada por las emociones. Que a veces hay que tener cuidado con ello, ¿por qué? Porque no saber o no poder manejar el tema de las emociones o manejarlo no manejarlo de manera adecuada puede llevar a diferentes situaciones. Por ejemplo, una escalada, ¿sí? Cuando el conflicto escala. Bien. Existen causas generadoras de conflicto que en ocasiones son de antigüedad. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando llegan a la mesa de mediación son temas que vienen de antaño, o sea, no es que vienen ahora. Podemos tener un tema actual, por ejemplo, en medio de una separación. Pero si bien la separación puede ser reciente, los conflictos que llevan a esas parejas de repente a una separación pueden venir de tiempos atrás y traer. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Y por qué? Precisamente por mantener el vínculo entre las partes. Es importante contar con un sistema que no sea exclusivamente adversarial, ¿sí? Nosotros tenemos que ver, de plantear cosas que sean más bien, que podamos establecer y continuar y tener la posibilidad de continuar. Yo siempre les digo a las partes cuando vienen, que el vínculo, más allá de que se haya roto la pareja, va siempre a continuar, porque no dejan de ser familia. Entonces a eso se refiere. ¿Sí? Que no sean contrapartes simplemente. No vengo acá a luchar por algo, no vengo a conseguir algo. Lo que estoy buscando yo es resolver este problema que nos... Tampoco, uno porque está lo que más se acostumbra es que los temas que vengan a la mediación sean derivados del conflicto de una pareja que se rompió, ¿no? Eso es lo más común. Pero vamos a ver que también existen conflictos donde no necesariamente hay una pareja que se haya roto, sino que haya que tomar decisiones entre hermanos. El caso que yo les traje tiene que ver con eso, que ahora lo vamos a ver. Temas entre hermanos que, a ver, van a ser hermanos toda su vida, de acá hasta el fin de los tiempos. Entonces, tiene que ver con eso. No tenemos que buscar, a ver, quién gana, quién pierde. Vamos a tratar en conjunto de buscar una solución que sea apta para todos, ¿sí? Que sea componedora. ¿Bien? Bien. Por eso dice como plantea la Administración de Justicia. ¿Por qué dice la Administración de Justicia plantea? Porque el juez baja el martillo y dice, bueno, se hace esto, y en todo caso es un ganar-perder, y lo que nosotros buscamos acá es un ganar-ganar siempre. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos... Autogestionan la solución, en tanto que se interviene el juez, ya la solución viene impuesta. Y ahí le puede agradar a uno y no tanto al otro. Sencillamente correcto, es verdad. Por eso nos dice autocomposición, ¿sí? Que las partes sean las que traigan la solución a la mesa. Siempre guiados por el mediador, porque por eso estamos, pero eso es lo que buscamos, ¿sí? Porque las normas jurídicas son aplicables, se aplica la norma al conflicto. Nosotros lo que buscamos es otra cosa. Por eso no nos guiamos con normas. Sí tenemos que ver la legalidad,
¿sí? Que no esté fuera del derecho. Pero generalmente las resoluciones son diferentes en ese sentido. No es que aplicamos una norma en sí, sino que buscamos la mejor composición. Bien, temas habituales. ¿Cuáles pueden ser? Los que venimos hablando. Conflicto de tenencia de hijos, de mantención, de régimen de comunicación, de división de bienes. Acá estamos hablando ya con la ruptura. Como decía recién. Bien, conflicto por cómo se relacionan los miembros de esa familia, ¿correcto? Conflictos de violencia familiar, que recién estábamos hablando con Vivi. Le estoy adelantando, pero no importa. Pero puede haber un conflicto entre hermanos de cómo manejarse con los padres, porque obviamente al principio son los padres que se hacen cargo de los hijos, pero muchas veces pasa que los hijos tienen que hacerse cargo de los padres. Vamos a ver qué pasa con eso. Yo ya los estoy adelantando, porque aguanto, ¿vieron? Bien, las ventajas de la mediación, entre otras cosas, puede resumirse del siguiente modo, con relación a la solución judicial. O sea, estamos haciendo una comparación entre las ventajas que existen entre la mediación con respecto a una decisión judicial, ¿sí? Amplitud de la solución. Sencillamente, el litigio familiar excede los aspectos puramente legales, que es lo que venimos hablando. Incluye cuestiones de orden psicológico, emocional, hay vínculos afectivos involucrados, ¿sí? No podemos negar que en una familia hay vínculos. Se lleven mal, se lleven bien, ¿sí? No tiene nada que ver, siempre va a estar involucrado el afecto. Impulsan a las partes a actuar sin equilibrio suficiente para conseguir una solución a futuro. A veces no es posible desentrañar estos en una solución exclusivamente jurídica. En cambio, a través de la mediación, las partes pueden construir una solución a medida que exceda incluso hasta los aspectos legales. Siempre y cuando esté dentro de lo jurídico o del encuadre jurídico y no vaya en contra de una norma, pueden llegar a la solución que a ellos les quede más cómoda, ¿sí? Otra de las ventajas, el mantenimiento de las relaciones futuras. ¿Por qué? Porque no solamente tratamos el conflicto que se nos trae a la mesa, sino que buscamos, ¿sí?, que mantengan el vínculo de las partes, que vaya más allá. Y como habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerda que decíamos que nosotros no solamente les dábamos las herramientas para resolver esos conflictos, sino las herramientas para que con ellas trabajen conflictos futuros? Por eso habla del mantenimiento de las relaciones futuras. ¿Sí? Al no ser un sistema adversario, facilita el mantenimiento de las relaciones de suma importancia en los conflictos de familia. Bien, la estructura propia del proceso judicial, esperen, que voy a admitir. Paro 2 segundos porque necesito participantes. Ahí está. Decíamos, la estructura propia del proceso judicial impone un mecanismo de ataque-contraataque. ¿Sí? Yo solicito, pido, la otra parte responde, se defiende. ¿Sí? Constantemente somos adversarios. A ver quién tiene la razón. ¿No? Porque ¿qué buscamos? Salvo que terminamos resolviendo el conflicto, no sé, en una audiencia o en algún momento lleguemos a un acuerdo y después pedimos una homologación, que también puede pasar, ¿no? Que a través de todo el proceso nosotros tenemos la posibilidad, estando en un proceso judicial, de llegar a un acuerdo entre las partes y pedir una homologación. No estamos exentos de eso. Pero en principio, el proceso judicial lo que busca es que el juez, a través de la producción de la prueba, ¿sí?, busque un ganador y un perdedor. ¿Quién tiene la razón? ¿Y a quién le doy la razón? Y no siempre uno que inicia o que insta el proceso judicial va a encontrar la respuesta que quiere. A veces puede pasar otra cosa. Precisamente. Bien. El juez decide cuestiones, pero no soluciona el conflicto. Ya, porque no dice, bueno, de ahora en más nos vamos atrás. El juez puede venir y decir, bueno, se fijan tanta plata de alimentos, tal porcentaje, pero ¿resolvió el conflicto al final? No. Impuso una obligación de hecho, que es la mantención de tanto porcentaje de alimentos, pero no resuelve el conflicto de base. En cambio, la mediación lo que busca es eso. No solamente que la parte que viene a reclamar alimentos por su hijo, ¿sí?, reciba,
¿sí? se lleve la cuota alimentaria, sino que a su vez acerca a las partes, que la parte que va a pagar entienda por qué tiene que pagar, que lo haga con gusto, que sepa que lo que está poniendo o lo que estamos decidiendo se decidió porque también le opinó y porque buscó una solución. ¿Sí? Fíjense todo, a ver, cada una de las cosas, cómo nosotros vamos a ir tratando no solamente de resolver la cuestión principal o lo que se trae a la mesa, sino todo lo que abarca a su alrededor. ¿Estamos? En los conflictos de familia existe una historia de vida en común, sentimientos, afectos, de por medio, y en los juicios de familia, en donde las partes deben convencer al juez, ¿sí? Por eso les digo, convencer al juez de su posición, ventilando situaciones y hechos que producen heridas, a veces incurables, desdibujando la verdad, diciendo y haciendo cosas irreparables. ¿Cuántas veces nosotros en una demanda de alimentos hemos exagerado el monto? ¿Y por qué lo exageramos como letrado? Porque sabemos que después para bajar tenemos un montón, pero yo tengo que ir por el más. Es lo mismo con una demanda de laboral. Nosotros vamos a ir por todo y vamos a inflar, porque después para la negociación después nos vamos a ir bajando. Y inevitablemente tenemos que llegar a eso, a exagerar en el relato muchas veces. Otra de las ventajas, el principio de confidencialidad. Ustedes saben, conocen que cuando nosotros iniciamos una mediación, a las partes, entre todas las cosas, hablamos de la confidencialidad. Claro. Para que una de las cosas es para generar la empatía, para que la parte se sienta cómoda al hablar, ¿sí? Existe este principio de confidencialidad que se aplica no solamente a la mesa en conjunto, sino a las reuniones privadas. Sabemos que tenemos la posibilidad de firmar un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Y otra de las cosas, nosotros como mediadores, por medio de este principio, no podemos ser después, no nos pueden llamar como testigos en el caso de que no se resuelva el conflicto. Eso saben, que no podemos salir, ni podemos hablar, ni podemos representar a ninguna de las partes. ¿Se acuerdan? Bien. Importa el resguardo de la privacidad de las partes, y en los conflictos familiares refieren que sus problemas no trasciendan a terceros. El problema de conflicto únicamente trasciende al mediador, asesores jurídicos y las partes, y ahí se queda, somos un círculo. ¿Sí? Nada de lo que suceda que registraron papeles, salvo el acuerdo, si es que se llega. ¿Está bien? Bueno, dice evita roces y agresiones que suelen provocar en los conflictos judiciales, pero eso es, a mí lo que me interesa que quede, cuál es el fin del principio de confidencialidad. Principio de celeridad. Las mediaciones son un poco más cortas que los juicios, ¿sí? Y como se basan todos las llevamos a través de audiencias, ¿sí? Imagínense, nosotros hablamos la demanda, tiene el plazo que tiene el juez para sacar el primer despacho, después hasta que le damos traslado, hasta que el traslado le llegue a la otra parte, que se notifique, que pase el plazo para que conteste, que después nosotros respondamos, mira lo que pasó. Cuando nosotros en el primer contacto con las partes ya empezamos a trabajar el conflicto. Muchas veces pasa que en ese primer contacto puede pasar que tengamos un desenlace propio, porque quizás a veces es falta de comunicación lo que le produce a las partes. Ah, pero yo creía que vos le pasaba otra cosa. Ah, pero yo pensaba que esto era por tal cosa. Ah, pero yo creía que me pedías eso pero que tu hijo no iba a fútbol 3 veces por semana. Yo pensé que iba uno solo. No, pero va a 3. ¿Cómo hacemos? Ah, no, bueno, o no. Miren, mucho más rápido. La ley al proceso judicial, no sé, supongo que serán todos. Tenemos un plazo también para mediar. No la podemos hacer extensa, tenemos un plazo para terminar. Pero sin duda, este principio de celeridad, que va conjunto con el principio de economía procesal y demás, es propio de la mediación. Resultados permanentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los acuerdos son logrados por el convenio de las partes. Que las partes se acercan y buscan la solución al conflicto. ¿Sí? Y siempre, no es lo mismo que el juez venga y baje el martillo y que diga, vos tenés que hacer eso y se lo obligue, a que las partes decidan por mutuo acuerdo
resolver el conflicto y llegar a una solución. Se ha demostrado por estudios y demás que cuando son las partes las que deciden sobre la solución de su propio conflicto, este resultado es mucho más duradero y permanente en el tiempo que cuando viene y se pone. Por eso muchas veces nosotros nos pasa, no sé si ustedes lo hacen, pero yo cuando veo que está casi, el otro día me pasó en una audiencia con una consejera de familia, que lo dijo también, me acuerdo, que estábamos por resolver y siempre había algo que faltaba era, no sé, muy chiquitito. Dijo, bueno, miren, si ustedes no resuelven ahora, yo lo digo mucho en las mediaciones, pero dijo, si ustedes no resuelven ahora, yo le tengo que decir al señor que instaurada la demanda de alimentos, el juzgado tiene como política fijar el 25% de alimentos provisorios. Y son de ejecución inmediata. Como que el sacudón de decir, bueno, a ver, o decidan entre ustedes, o ya sabés que en 10 días te llega la demanda de divorcio y vas a tener que pagar, la demanda de alimentos y vas a tener que pagar de entrada el 25%. No hay discusión alguna. Y estábamos resolviendo por pagar estábamos pidiendo, o se estaba resolviendo, pero fue el último petición o la última oferta que se hizo fue por el 23,5, así que imagínense. No querés pagar el 23,5, te va a bajar martillo juez y te va a pedir que pongas el 25%. Fíjense. Y después pasa que lo de siempre, ¿no? Que se insolventa, que trabajo en negro y un montón de cosas más que hacen a veces imposible. Porque ¿a qué empresa le gusta que le lleve un embargo de uno de sus empleados? Es más engorroso eso que otra cosa. Y hay muchas empresas que lo plantean a sus propios empleados. Que si después le llevan a venir un embargo, después del día de mañana es más difícil. Está mal, pero sucede. He conocido casos que se han quedado sin trabajo por un embargo de alimentos. O que después tengan problemas, no extremadamente a la pérdida del empleo, pero sí algunos inconvenientes. Economía en dinero y emocional, porque como bien dijimos, tenemos este principio de confidencialidad, eso va a quedar entre las partes, sus letrados y el mediador. Y después economía, porque obviamente no hay tasa de justicia, hay un montón los honorarios siempre son menores a los que se fijan en una etapa judicial, el tiempo y demás hacen que obviamente se abaraten los costos. Bien. Bueno, acá viene otro principio, que ya lo conocemos todos. Chicos, paren ni siquiera hacer algún comentario, ¿eh? Que tiempo tenemos, no se hagan problema, vamos a llegar. Cualquier cosa, frenamos y lo hablamos, ¿sí? El principio de neutralidad. Nosotros mediadores somos neutrales. ¿Se acuerdan que esto siempre lo hablamos? Esto del desnivel de la mesa, no podemos estar ni a favor ni en contra de ninguna de las partes. Sí. Nosotros no venimos a juzgar, típico de discurso de apertura. Nosotros no juzgamos, no estamos a favor de ninguna de las partes. Todo lo que se diga en la mesa Yo estoy acá para escucharlos y ayudarlos a encontrar la luz en el camino. El mediador debe ser neutral. Eso no hay duda. Pero tenemos en cuenta que la mediación en temas familiares exige del mediador una gran idoneidad moral y una capacidad específica. ¿Por qué una idoneidad moral? Porque nosotros como mediadores, por más que seamos neutrales, tenemos que estar atentos, ¿sí? Porque no vamos a permitir ni desventajas en la mesa, ni situaciones, por ejemplo, a ver, puede pasar que haya una situación de violencia en el medio y que nosotros notemos esa situación. Entonces, más allá de la neutralidad del mediador, también no podemos ser ajenos a lo que pasa en el entorno. Fede me hace así. ¿Qué te acordás, Fede? ¿En qué estás pensando cuando me mueves la cabeza así? Me estoy imaginando varias situaciones, pero por ejemplo, tenés razón ahí que, bueno, obviamente, primero con relación a lo que decías recién, pero yo creo que es un combo. Siempre las partes, cuando le mencionamos todo en este discurso inicial,
lo que sí hay que hacerles comprender, o es la idea mía, por ejemplo, que esto es una situación que nos pasa a todos. La mejor forma de comunicarnos es relajado, o sea, porque las partes de por sí vienen con cierta carga, y obviamente ahí no pueden negociar, o sea, no negociar, sino charlar y exponer su problemática desde su punto de vista, ¿no? Vienen Sin tensos. duda. Entonces, con todo este tipo de charlas, como ir ablandándolos para que se vayan soltando, se vayan relajando, y una vez con eso, ya poder entrar en tema, digamos. Y esto de ser neutral, obviamente, hacerles entender, obviamente, que no estamos a favor de ninguno de los dos, y justamente cuando pronunciabas esto de violencia, a ver, no me pasó a mí, pero sí le pasó a una colega que ella detectó un caso de violencia, un caso de violencia serio. Entonces, ¿qué hizo? Dice, apenas me avivé que estaba pasando eso, lo que hizo fue, pasamos inmediatamente a reuniones privadas, a la mujer la agarró y al marido mandó a llamar a la policía, porque era un delito, ¿no? Lo que Claro. estaba cometiendo. Entonces agarró, mandó a llamar a la policía, cuando quedó el hombre, se fue con custodia de la mujer y la policía lo detuvo al tipo. Y bueno, y obviamente se acabó la mediación. Pero contra todo eso, o sea, que más allá de la neutralidad, uno, lo que decías vos recién, estar atento con escucha activa, y uno también va Claro. detectando todo este tipo de cosas. Claro. Y no perdió la neutralidad la mediadora. No, Porque no para es que le nada. dijo a una de las partes, no le dijo a él, bueno, ahora usted No, se va preso. No, ella simplemente estuvo atenta, por eso digo, que ser neutrales no significa dejar, o sea, no tener las antenas paradas para ver Claro. qué pasa más allá. Y eso claro, es algo que no se adquieren ni bien terminamos de estudiar, es una cosa que uno va adquiriendo a medida que van pasando la experiencia, ¿sí? Y el contacto con la gente. Y esto de la escucha activa, precisamente, de leer más allá, no solamente de escuchar lo que nos traen las partes para decir, sino de ver las actitudes. Seguramente tu colega debe haber visto a esa mujer como retrayéndose, poniendo el cuerpo, estando tensa, y todo el seguramente lenguaje cuando lo corporal. separó, Sí, sí. claro, el lenguaje corporal, que es el lenguaje que más habla. La vez pasada estábamos hablando de tomar nota y no sé quién me había dicho que a veces tomar nota implica que no lo mires a la parte. Cuán importante es ver no solamente lo que dicen y escuchar lo que dicen, sino ver más allá y ver el lenguaje no verbal. Exacto. Y para aprender a ver el lenguaje no verbal se necesita experiencia que se adquiere con la práctica, ni más ni menos. Y quizás una comediación con un profesional, psicólogo o asistente social, que esté más acostumbrado a leer este tipo de lenguaje, es fundamental. Por eso yo soy una ardua defensora de la comediación en familia. Para mí me parece que sacaríamos muchísimas más cosas y se llegarían a muchísimos más arreglos y acuerdos. Pero bueno, eso es una apreciación mía. ¿Alguien más quería decir algo? Gracias, Fe. Y es lo que decía Andrea, viste, Erika, el otro día, bueno, yo rescato también muchas de las cosas de los ejemplos que da ella, ¿no? Porque, bueno, yo aprendo muchísimo de todos ustedes aprendo mucho. Yo creo que todos aprendemos de todos, ¿no? Pero bueno, de los que por ahí más hablan y tienen más calle en todo esto, ¿no? Pero bueno, Andrea lo decía, que uno de los fuertes de ella es trabajar en equipo. Ella no lo hace en forma independiente, ella tiene su equipo. Yo creo que eso es lo más valeroso para poder resolver realmente a corto plazo y positivamente. Claro, por supuesto que sí. Es así lo que decís. Bien, seguimos adelante. Miren, el mediador debe tener una sensibilidad particular, una formación específica para obtener soluciones con menor dolor posible para las partes, y en donde se produce la disputa a través de ataques y defensa. Bueno, esto es algo para... Esto es típico de que hay algo más, y en ese momento cuando nosotros tenemos que separar a las partes y empezar a trabajar con las partes individualmente. Claro. ¿Por qué? Porque no es un diálogo, sino es una disputa constantemente, ¿no?
se agreden. Bien, hablamos de la neutralidad. Perfecto. Utilización de estándares objetivos. A ver si se acuerdan de esto. La mediación familiar es necesario que se delegue en quienes tengan una preparación específica que pueda penetrar dentro del mundo de cada familia, con una disposición particular que incluye el aprendizaje de aspectos psicosociales y en particular familiares. Por ello, el uso de estándares objetivos es un poco fallido, ya que cada familia es particular. Bueno, lo que nos está diciendo acá es que no todas las familias no son de manual. No es que un caso es así. Ah, sí, me viene, no sé, una división de bienes. Acá 50 y 50 y se terminó. No. ¿Por qué? Porque cada uno trae un mensaje de cosas. Capaz que ninguno de los dos le interesa la casa porque les trae malos recuerdos y sí la podemos vender en un caso. Capaz que uno dice, ah, bueno, ella tiene los hijos, se queda con los hijos, le corresponde quedarse en la atribución del hogar conyugal, se soluciona enseguida. Pero no, capaz ella no se quiere quedar en esa casa, ella pretende irse a otro lugar o irse con la familia. O quizás es él, dice, no, porque esta casa era la casa que compraron mis padres o mi padre me ayudó a comprar. Nadie sabe realmente de qué trata ese conflicto, qué hay atrás. Entonces no podemos encasillar cada situación en algo concreto, del vamos. Por eso tenemos que sacarnos el chip. Entonces, cuando llegamos a la mesa de mediación, vemos de qué se trata, sabemos más o menos en términos generales de qué se puede tratar el conflicto, pero siempre estar preparados a lo que se viene y escuchar a las partes de cero, ¿sí? Eso es fundamental. Es decir, a ver, ¿de qué? Sí, no sé, régimen de comunicación. Bueno, a ver, este padre que quiere y resulta ser que después los hijos convivían con el padre y es la madre la que quiere tener más tiempo con los hijos. No, nadie sabe. O el padre que quiere tener más tiempo porque la madre se los acota, la ve una vez cada 15 días. Cada familia es un mundo. Miren la mía, ¿sí? Es un mundo. No soy un típico ejemplo. Bueno, bien, equipo reflexivo. Siempre es aconsejable que los asuntos de familia, por la complejidad de temas que se presentan, que los profesionales o personas que están asistiendo a los distintos miembros de la familia trabajen en equipo. Mirá, Vivi, si no tenés, que siempre Sí, Andrea nos cuenta, sí. ¿no? Lo importante es trabajar en equipo. El problema, yo creo, de la mediación prejudicial es que como exige solamente el mediador con título de abogado, y no hay algo reglamentario. Sí podemos pedir, por ejemplo, asesores técnicos, porque podríamos, por ejemplo, en el medio de una mediación, no sé, hablar con una de las partes y aconsejarle que haga terapia, que tenga un encuentro con un profesional, o si tienen un problema con los niños, decirle, bueno, que estos nenes están yendo a terapia, o pedir un informe si es que algún miembro de la familia está haciendo algún tipo de tratamiento y demás, para que nos ayude, ¿no?, a desentrañar. Al ser corto y escueto el tiempo y el plazo para llevar adelante la mediación, es difícil, ¿sí? Pero bueno, acá no solamente de todas maneras, sí, Federico, ¿cómo mira, no? de todas maneras yo creo, no sé, esto vamos a dejar divagar un poquito la mente, nos sacamos un poquito de la ley, pero suponete en el caso que exigen que el mediador tiene que ser un abogado, que te participe un psicólogo, en casos concretos, ¿no? Yo creo que lo que Sí. abunda no daña, por ende, si No. entre más información vos tenés para llegar a un acuerdo, yo creo que si ponele que eso después siga proceso judicial, no llegues a un acuerdo. Pero en algún momento yo creo que las partes se van a llevar algo bueno, porque obviamente el abogado no es Dios. O sea, vos entre más visiones tenés, mejor es. Y eso yo creo que se los explicás a las partes. Sin duda. Y Estamos con el psicólogo, lo va a leer mejor, niños o adolescentes por medio. seguro. De hecho, por ejemplo, si sacamos de lado, porque nosotros nos estamos formando, ¿sí? Estamos haciendo la especialización en mediación familiar. Sacamos de lado la ley, sacamos de lado el proceso, la mediación prejudicial, porque hay muchos casos o en muchas provincias, por ejemplo, donde no existe la mediación prejudicial, la mediación familiar, o en términos de situaciones determinadas.
En una mediación privada, tranquilamente puede haber un comediador, tranquilamente puede haber un equipo interdisciplinario que trabaje con el mediador, ¿sí? Lo que pasa es que uno a veces trae a colación la ley, porque en algunas provincias precisamente tenemos como marco, ¿sí? Pero sería fabuloso, voy a hacer una palabra fabulantástico, dirían los niños, que precisamente tengamos la posibilidad de contar con este equipo. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, nosotros en una mediación prejudicial, es raro que nosotros tengamos en la mesa y escuchemos a los niños. No sucede habitualmente. Y sería impresionantemente útil y muy rico escuchar a los niños, que son los que realmente, porque realmente estamos tratando de encontrar una solución. Nadie le preguntó a ese chico o ese grupo familiar o a esos niños con quién quieren vivir. Hay dos adultos resolviendo qué quieren ellos y no pensando en los niños. O en un proceso de mediación familiar, por ejemplo, yo no hablo de provincia porque en provincia no tenemos, pero por ejemplo, yo hablo de provincia de Buenos Aires, pero en Capital Federal, no se siente un abogado del niño siempre a defender los derechos del niño o hacer, ¿no? Acá también pasa lo soy mismo. yo soy abogada del niño, ¿sí? Aparte. Y por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estudiábamos y demás, no en todas las jurisdicciones los aceptan, no siempre se sortean abogados del niño, pero sin embargo me acuerdo que nosotros nos decían, ustedes cuando presentan un informe o una petición por parte de los niños, tienen que ir en sobre cerrado y decirle al juez, y al juez lo que le estaban diciendo es sugiriendo lo que con lo que el niño dice. Y lo que he luchado como abogada de parte para decir, bueno, aplicado el artículo 12 de la Convención sobre el Derecho del Niño y escuchando a este niño que está pidiendo a gritos que no quiere ir con su madre. Por algo es. Porque no es cualquier. Te felicito, Erika, porque es algo que yo luché siempre. No puede ser que una nena de 7 años que fue abusada nunca fue escuchada por un profesional de niños. Sí, y así resuelve el. La incitaban a volver con su propia madre cuando el abusador era pareja de la madre. Sí, por eso va más allá. Igual hay un tema también de los, a ver, no sé a todos, ¿no? Pero por ejemplo, en el ámbito en donde yo trabajo, cuando nosotros terminamos de hablar del discurso de apertura, dentro del discurso de apertura yo tengo que decirle que la mediación es obligatoria, la permanencia voluntaria, ¿no? Yo la termino así, y que después esto tiene un costo. Esa es la peor parte, como que venimos todo viendo, y de repente decimos, bueno, pero hay que poner. Esto no es gratis, porque yo no trabajo gratis. A mí no me paga el ministerio, no viene el Ministerio de Justicia y me dice, no, no. Y en mi caso, las partes después discuten cuánto me van a pagar. Creo que lo que pasa con el tema de traer mediadores a la mediación o de traer, por ejemplo, diferentes profesionales es ese también. ¿Quién va a pagar los salarios del profesional? Porque diferente es cuando trabajamos para una institución o dependemos de. Ahí escuchaba algunos que hay provincias donde es el mismo ministerio que les baja, o sea, les paga por las mediaciones. Cuando el mediador recibe los emolumentos por parte de las partes, es más complicado. Pues ya no nos quieren pagar a nosotros, menos van a querer ir y pagar encima un profesional. ¿Cómo? Es lo que le quería consultar. En donde estoy yo en Mendoza, en Capital al menos, hay un cuerpo de mediadores en cada municipalidad y demás. Y además, para mediador te piden ser o psicólogo o abogado. En Buenos Aires es solamente abogado. Para la mediación prejudicial, sí. Para estar matriculado como mediador prejudicial, por eso siempre lo aclaro, tenés que tener título de abogado. Sí, señor. Y por ejemplo, hay temas de familia y es un mediador judicial solamente el que los trata. Y a veces es más frío.
Y no todo el mundo tiene la PC. Capaz que dice, bueno, va a venir que por un tema de alimentos, y bueno, cuáles son las necesidades, y qué sé yo, y cuánto se paga, y qué paga tanto, y cómo vienen, y qué sé yo, y ya aparece Harvard, todo eso, en vez de ir más allá, ¿no? O sea, como que no, se pierde mucho. Yo creo que sería muchísimo más rico si andamos un poco más en los temas. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Bien. Por eso acá nos dice que solo un trabajo en equipo y coordinado permitirá buenos resultados. Bien, seguimos. El comediador, que también es algo que venimos hablando y que venimos tratando. Es aquel que comparte la mediación traducida en un condominio del proceso. Codominio, perdón. No, dice condominio, pero en realidad es codominio. Desde el hecho físico de compartir la cabecera de la mesa, o sea, los comediadores están a la cabecera de la mesa. Bueno, nosotros hablamos, creo, en una de las veces que charlamos, que la mayoría de las mesas tienen que ser redondas. Pero bueno, esto es como para visualizarlo en realidad. Pero los comediadores van a estar juntos, eso sin duda. Y después a un lado una parte, al otro la otra. ¿Bien? Y siempre decimos que las partes van cerca del mediador, o de los comediadores, en este caso, estamos hablando de comediadores, y más alejaditos van el patrocinio letrado, ¿no? Y lo visualizamos, y visualizamos la mesa. Hasta el espiritual de compartir una hipótesis. Bien. Dios. Bueno, acá nos habla de las ventajas y de lo fructífero que es. La manera de abordar, una mejor manera de abordar conflictos familiares, suma valor agregado, esto es lo que venimos hablando, posibilidad de resguardo contra errores, descuidos o cansancio. Es lógico que también, donde estamos en medio de una disputa, ¿no? de un proceso, donde estamos escuchando las partes, y habla uno y habla el otro, y vuelve a refutar y demás, siempre, así como decimos vulgarmente que 4 ojos ven más que 2, lo mismo, los mediadores van a estar atentos más que uno solo, ¿no? Eso sin duda. El valioso aporte del análisis posterior a las reuniones, que hace el equilibrio, flexibilidad, etcétera, etcétera. Bien. Dice, el modelo de intervención más apto puede ser el de alternar los roles de conducción, eso no está mal, no es válido, ¿sí? Que de repente lleve la conducción del proceso un mediador y después alternadamente el otro, como para no pisarse. Eso lo podemos congeniar con el comediador y ver en qué circunstancias. Por ejemplo, yo entiendo que si estamos iniciando la mediación, puede ser uno solo el que hable, presente al otro comediador. Cuando estamos llegando a la parte que vemos que empieza a surgir las emociones, y yo tengo un comediador que tiene una experiencia vasta, o que es psicólogo, que es asistente social, o que está más preparado que yo, le doy la palabra al otro mediador porque sé que va a saber llevar adelante esa situación, ¿sí? Sobre todo para las escaladas y demás. Por más que nosotros tengamos un montón de herramientas, si tenemos un comediador que sabe manejar las emociones, yo en ese caso daría la palabra, o sea, lo dejaría a mi coequiper, que sea el que tome la batuta en ese caso, ¿no? Uno va a saber aprovechar en qué circunstancias. Bien, seguimos, avanzamos. Miren, para el caso de que un comediador sea psicólogo, su función será la de colaborar en el escalamiento de los intereses, en el esclarecimiento de los intereses subyacentes de las partes, para la búsqueda de soluciones negociables. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que quizás un comediador psicólogo tenga más visión para hacer una pregunta, ¿sí? No sé, Raúl, qué piensa, pero una pregunta específica, ¿no? Para ver dónde están sus intereses. Y después les preguntamos, ¿y vos? Iba a decir un chajarrillo. ¿Y vos a quién atacás? Iba a decir. Parafraseando a Raúl, que está muy callado últimamente. ¿Estás ahí, Raúl? Sí. Ah, muy bien. ¿Viste No, que te yo oigo? lo que. Yo sabés lo que yo. Que te escucho, ¿no?
yo preguntaría más que nada, Sí. y después te voy a contar un caso que me recontra interesa, porque me interesa por una palabra, estuvieron mucho tiempo mediando, pero ahora no me acuerdo, pero ahora la voy a buscar, pues la anoté. Dale, después Que todo lo que ellos discutan arriba de la mesa, lo preponderante son los hijos. La educación, las emociones de los hijos, porque, a ver, los adultos podemos manejar las emociones de diferente manera porque somos adultos, pero los niños no saben por qué se separan los padres, no. Algunos pueden llegar a entender, quizás, ojo, los pibes de ahora no son los pibes que éramos nosotros, al menos me pongo yo, que éramos medio boludos, ¿viste? Perdón de la palabra, pero éramos medio... Entonces, hacerle entender primero a los pibes de que, bueno, que los padres ya no van a estar más juntos, que papá se va a ir de casa o mamá se va de casa, y ver, y todo lo que ellos discutan en una mesa por esto, que lo único que veo yo, viste, que se sobrepone a todo es el tema alimentario, el alimentario de mi hijo, pero y lo que sienten los hijos, o sea, ¿cómo le va a afectar a la educación a los hijos? Es lo que venimos hablando, sobre todo con esto que decimos que no siempre se produce o se lleva a cabo esto de llamar a los chicos y preguntarles qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, pero sí se puede trabajar desde lo circular narrativo, desde las preguntas circulares, de preguntarles a esos padres, ¿qué cree usted que pensaría su hijo si la decisión que ustedes abordan sería esta, por ejemplo? Sí. Para ponerlos a ellos en situación de qué pensarían sus hijos, por ejemplo, respecto de cuál o tal situación, ya sea respecto a una solución posible, o ya sea directamente a algo que estén reclamándose entre sí. Como si no tenemos la posibilidad de traer ese niño o esa niña, o ese joven, ¿sí? Porque también podemos estar hablando de un adolescente, a la mesa para preguntarle en primera persona qué es lo que piensa, qué es lo que opina de la solución a la que están llegando sus padres, sí podemos hacer el trabajo de ver que ellos se pongan en el lugar de sus hijos. En algún momento yo creo que esto va a empezar a evolucionar y abrirse un poco, más cuando se trata de decisiones que tomamos con respecto a los niños. Pero quizás si uno en el transcurso de la mediación entiende o lo pregunta y los padres responden y dicen que sí, que el niño del que estamos resolviendo el régimen de comunicación, que estamos resolviendo alimentos y demás, está bajo tratamiento psicológico, podemos pedir que se le pida un informe, ¿sí? Capaz que no escuchamos directamente al niño, pero sí ponernos en contacto. También tiene que ver lo que nosotros vamos a poner de nuestra parte, ¿sí? Cuánto nos vamos a involucrar, ¿correcto? Sí. Porque tiene que ver mucho cómo nosotros vamos a afrontar esa mediación y cuánto tenemos ganas de ponerle, ¿sí? Porque quizás, lo decíamos con antelación, lo del tiempo, ¿sí? El tiempo en la mediación prejudicial es más acotado, necesitamos una mediación voluntaria. Nosotros podemos darnos esa ventaja de decir, bueno, listo, hay un profesional interviniente, o no hay profesional interviniente. Y yo no estaría de acuerdo, no le parecería correcto, o no cree usted que si el niño no puede manifestarse, necesitaría, ¿no pensó en algún momento que su hijo o su hija o su hija necesite algún tipo de ayuda terapéutica? ¿Qué le responden en el colegio? ¿Cómo va en la escuela? Entonces, uno puede ir llevando. Y si estamos en una mediación donde podemos extender en el tiempo, es mucho más sencillo. Además, cuando estamos más agotados, cuando tenemos un plazo para cerrar esa mediación. Incluso eso, no sé, lo podríamos tomar como un principio objetivo. Suponete que esté el niño con tratamiento psicológico. Viene y expone tal cosa en la mediación. Los padres no se ponen de acuerdo, siguen tironeando,
se solicita el informe ese como principio objetivo, como informe objetivo. Sí, mira, el niño lo que está manifestando es esto. Y ahí capaz que los padres entienden por qué el niño dice lo que dice. O sea, haciendo relación con lo anterior, ¿no? Sí, sí, así es. Así. Bueno, seguimos avanzando. Yo pensé que íbamos a hacer así, me parece que no. Bueno, los espacios distributivos, ¿sí? En las reuniones... Ahora me perdón. Me interrumpieron. Un minuto. Ahí está. En las reuniones que se llevan a cabo, ¿sí? El que dirige, correcto, el que dice, el que va a dirigir la mediación, va a ser precisamente el director del proceso, que quién es en este caso, el mediador. Entonces el mediador va a distribuir, ¿sí? Cómo se va a llevar adelante la mediación, va a dar la palabra. O sea, eso también lo hicimos en el discurso de apertura, ¿se acuerdan? ¿Cómo vamos a llevar el proceso? Sí, les pedimos que nos respetemos, les pedimos que esperen que les demos la palabra, ¿sí? Que no interrumpamos a la otra parte, que si necesitan después contestar, muchas veces hay algunos mediadores que tienen que inclusive le dicen a la parte, bueno, si hay algo que necesiten de anotarlo, ¿cómo? El celular también, que apaguen los celulares. Que apaguen los celulares, que no levantemos la voz, que nos tratemos con respeto, sí, un montón de cosas. Bueno, eso hace a los espacios en el que y las recomendaciones que damos como mediadores. Bien. Si vamos a trabajar en audiencias privadas, en audiencias por separado, o vamos a tener contacto con los abogados, yo digo así como si los tuvieses acá, con los letrados por separado, en fin. Trabajo con sumas de dinero. Dice, cuando toca hablar de temas de dinero en la mediación familiar, como ser cuota alimentaria, emisión de los gastos sobre los niños, temas de bienes, hay que apelar a la normativa vigente para hacer los cálculos pertinentes. O sea, ¿por qué? Porque si bien podemos llegar a un acuerdo entre las partes, no nos podemos escapar. Por eso exigen que el mediador sea abogado para algunos casos. Voy un segundo. Bueno. No, no es mi teléfono. ¿Qué pasó? Me parece que se fue a atender el teléfono. ¿Se fue? Profe, está silenciada. Ay, perdón, yo les estoy contando lo que pasa. Gracias. No, les decía que mi marido tenía celular acá abajo y se fue arriba, entonces lo estaba buscando por todos lados y estaba de él sonar, porque sé que le dijo a alguno de los chicos que lo va a sonar para encontrarlo. Y nada, le dije, sacaste el celular, le digo. Si no me iba a sonar toda la clase. Listo. Terminamos. Bajo el artículo número 94 del inciso 20, capítulo 5, no es su marido. Hasta el 9 de diciembre no es su marido. Si no, vamos a hablar con no, hasta el 2. Porque hasta el 2 2. ya Cada es vez lo adelantás más. Bueno, no, yo dije, el 2 es la legalidad. Y el 8, bueno, el 8 la ceremonia. 2 estamos. No la presentamos como... perdón, yo sí quería... Mirá, vos sabés que me entero de esto, que una persona conocida, que, bueno, lograron la mediación hace 25 días más o menos. No entendí bien.
No, yo te Vale, vos estás explico un que caso. logran el acuerdo. ¿Vos sabés por Bien, qué escúchame. no podían lograr la mediación? Cuando el padre muere, tiene un negocio y una casa. Es así. Entonces, automáticamente el hijo trabajaba y el yerno trabajaba ahí. El hijo, cuando se muere el padre, lo echa al yerno. Pero la hija, que tendría que haber sido de alguna manera, ¿cómo se llama esto? Heredera, no sé qué le hicieron, pero solamente porque había hecho un acuerdo el padre, que evidentemente dejaba todas las cosas antes de morir, por una palabra que decía acrecer. Ella no podía tener acceso a nada. Ya Te debe digo haber, porque mira, me pareció Ese tan es un término extraño. muy específico. ¿Cómo? Es un término legal muy específico el acrecimiento. Pero ahí Bueno, Federico quiere hablar. Y cortito, Fede, decirle lo que significa. Sí, seguimos. mira, no conozco el caso, pero lo más seguro que esta mujer, la hija, debe haber recibido bienes suficientes en vida del padre, más si dispuso de todo su patrimonio en vida, y ya el hijo le dejó digamos, el negocio y vaya a saber. O sea, le tiene que haber otorgado sumas de dinero. En el caso que no fuera así, habría que ver si la empresa está constituida como una sociedad anónima, como una sociedad en realidad. Porque ahí ya estamos hablando de paquetes accionarios, entonces ya vamos por otro lado. Pero bueno, habría que ver el caso más por eso. Y derecho a crecer es eso, porque en definitiva cada heredero recibe lo justo, pero si vos ya has recibido demasiados bienes en vida, ya o sea, los bienes que quedan tienen que ser igualitarios, digamos. Uno no puede recibir 90 y el otro 10. Más o menos en líneas generales, pero habría que profundizar bien el caso. Está bien, pero bueno, me queda claro. Gracias. De nada. Gracias a Federico también acá. Bien. Vamos a seguir. Vamos a ver. La coherencia narrativa, esto lo vimos el otro día, por eso lo avanzo. Así tenemos tiempo para después. Yo creo que acá ya estamos con los temas que habíamos dicho el otro día. Narrativa. Bueno, esto lo dijimos, que la función del mediador es modificar las historias o las narrativas construidas, elaboradas, para elaborar historias de mejor forma, ayuda a percibir una realidad diferente. Bueno, esto es todo de la mediación del modelo transformativo, que es el que estuvimos viendo en la otra parte. Si no me equivoco, acá ya empezamos con lo que vimos la semana pasada. Recuérdenme cuando hablábamos del método metodológico, la recepción de las partes, la sesión pública para establecer las reglas. Esto lo vimos la semana pasada. ¿Es correcto, no, lo que digo? Bien. Entonces, seguimos avanzando. Este cuadro lo estuvimos viendo la vez pasada también, la diferencia entre modelos de Harvard y el circular narrativo, las palabras claves, sí, esto lo vimos. Lo paso rápido, miren. La terapia, sí, todo esto ya lo habíamos visto, así que quiero ver si no me quedó algo colgado de todo esto. Las preguntas circulares, todo esto lo vimos la vez pasada, por eso lo paso así, ¿eh? La crisis del modelo, bien. Entonces, hasta acá terminamos con la clase 3 del módulo 4, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Voy a dejar aclarado primero que vimos la primera parte del Power, porque la segunda parte es lo mismo que vimos en la clase anterior, no por otra cosa, ¿sí? Para no volver a repetir sobre lo mismo. Voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Bien. Está mudita, me puso. Verás, ahora volví a hablar. Estoy leyendo tu mensaje, Gladys. Está mudita, profe, me pone. Y eso que para dejarme sin habla a mí. Bien, ahora vamos a ir a la clase 4. Esta es más cortita, así que no se hagan problemas. Y después sí, vamos a ver el caso que les traje, a ver cómo podemos abordarlo. A ver si nos entretenemos. Bien.
esta clase 4, del módulo 4, ¿sí? Vamos a hablar de acuerdos, de procedimiento y de fondo. De acuerdos totales y parciales, ¿sí? Definitivos y temporarios, de la redacción de los acuerdos y de las cláusulas de seguimiento. Vamos a hablar prácticamente de acuerdo, ¿sí? Que vendría a ser el final del proceso de la mediación, siempre y cuando las partes encuentren ese punto de inflexión donde llegan a componer una solución y llegan a la solución de justa composición, que es la que nosotros buscamos, ¿sí? Entonces, concepto de acuerdo. Acá nos trae el concepto de acuerdo que dice que es el documento mediante se materializan los puntos, ¿sí? En que las partes los puntos que las partes acordaron, porque sabemos que puede ser parcial, en caso de que las partes se hayan puesto de acuerdo en solamente alguno de los puntos, o total, si las partes acordaron respecto de todos los temas. Entonces, el acta que nosotros los mediadores labramos, ¿sí? Puede estar compuesta simplemente con el asiento de que las partes se presentaron, que llegaron a un acuerdo de justa composición, y ese acuerdo que nosotros, ese convenio que van a hacer las partes, nosotros podemos adjuntarlo al acta o redactarlo en la misma acta de cierre. ¿Por qué aclaro esto? Porque no siempre se hace, ¿sí? Y no sé otras legislaciones. Pero hay legislaciones en donde te permiten adjuntar el acuerdo en forma paralela, o sea, hacemos el acta, se dice que se fijó, que se llegó a un acuerdo, se pone, se transcribe la parte donde se regulan los honorarios del mediador, los honorarios de los abogados intervinientes, pero se deja aclarado que el acuerdo que se arribaron las partes se va a acompañar al presente y que forma parte del mismo, ¿sí? Pero se deja aparte, ¿por qué? Porque si después el acta va a quedar como más expuesta, ¿sí? Entonces, no obstante eso, se puede transcribir en el cuerpo del acta totalmente el acuerdo. Eso depende de cada legislación y cada forma de trabajar del abogado. A su vez, nosotros vamos a poder hacer firmar el acuerdo de confidencialidad, que veníamos hablando hace principio, que también puede ir al cuerpo del acta o aparte, ¿sí? Lugar aparte. Como bien les dije, la ley nacional que regula la mediación, sí, en el ámbito de la jurisdicción de la ciudad nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no de ciudad como distrito, o sea, ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires también tiene sus juzgados locales, pero la Ley Nacional de Mediación es la 26.589. Por eso les decía hoy, al principio, que vamos a analizar toda la luz de esta ley, pero eso no significa que cada jurisdicción tenga pues su propia ley. Bien, esta ley que mencionamos recién, en su artículo 26, dice respecto de la conclusión de acuerdo, cuando durante el procedimiento de mediación prejudicial obligatorio, o sea, estamos hablando de una mediación específica, mediación prejudicial, ¿sí? No estamos hablando de mediación voluntaria, que también cada una de las leyes de las jurisdicciones tiene una capítulo respecto de la voluntaria y cómo se lleva el procedimiento y demás. Se arriba un acuerdo de las partes, se elaborará el acta en el que constan sus términos. El acta debe ser firmada por el mediador. Esto es todo lo que tiene que ver a la formalidad. Las partes, los terceros si los hubiese, los letrados intervinientes, los profesionales asistentes si hubieran intervenido. Bien. En cuanto a la forma, ¿no? Estamos hablando. Cuando el procedimiento de mediación estuviesen involucrados intereses e incapaces y se arribe un acuerdo, debe ser posteriormente sometido a la homologación judicial. ¿Sí? En el supuesto de llegar a la instancia de ejecución, el juez podrá aplicar a pedido de parte una multa establecida en el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Bien. Artículo 27. Conclusión sin acuerdo. Recién decíamos, bueno, cuando hay un acuerdo tenemos estas formalidades.
Se labra el acta, se ponen los términos, la firma del mediador y los intervinientes, las partes, los letrados y si hubiese terceros, que no siempre los hay, ¿sí? Habla de la importancia de homologar para el caso de que haya incapaces, ¿sí? Y la posibilidad de pedir el artículo 45 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, es una multa. La multa es porque no se llevó a cabo, no se cumplió, ni más ni menos. Conclusión sin acuerdo. Si el proceso de mediación concluye sin acuerdo de las partes, se labrará el acta suscripta por todos los comparecientes donde se hará constar el resultado del procedimiento. El requirente queda habilitado para iniciar el proceso judicial acompañando su ejemplar del acta con los resultados recaudados establecidos en la presente ley. La falta de acuerdo también habilita la vía judicial para la reconvención que pudiera interponer el requerido, cuando hubiese expresado su detención durante el procedimiento de mediación y se lo hiciere constar en el acta. Bien. Eso es lo que debemos evitar. Eso es lo que debemos evitar. Concluye sin sí, por supuesto. Como que el artículo 27 no tendría que existir, tendría que ser prohibido. Exacto. Pero bueno, fíjense, no en todas las jurisdicciones permiten la reconversión. Ojo, no sé cómo será en las distintas provincias. Pero acá nos dice que si es sin acuerdo y el requerido manifiesta que quiere reconvenir, si se manifiesta y se labra en el acta, tiene la posibilidad de que con esa acta, sin necesidad de volver a pasar por mediación. ¿Se entiende, no? Yo creo que es medio lógico, porque si vos estás demandando y obviamente te mandan a mediación y no da resultado, y si ya la otra parte ya queda habilitada para no contestar la demanda, sino para que contrademandar. Sí, pero creo que es algo lógico y no le van a exigir mediación si ya fracasó la primera. Por supuesto. Tenés razón en lo que decís y concuerdo, pero fíjate que lo que dice la ley es que tiene que haber sido expresado. ¿Por qué lo aclaro esto? Porque si no lo expresó y no quedó labrado en el acta, ¿sí? Puede pasar de que no se lo tomen. No, obviamente, pero ahí está cuando fracasa la mediación por cualquier cuestión, se hace la actita y se dice, fracasada la mediación, chao, vaya juzgado, sigue el camino que va a seguir, pero tenés una constancia de que concurriste a la mediación y que fracasó. Sí, está bien lo que vos decís, pero sí o sí, para poder reconvenir, yo estoy hablando de la ley de nación, acordate siempre, sí o sí lo que pide, lo que exige la ley, es que para que el requerido reconvenga, tiene que dejarlo preso. Ah, bien. Sí, en eso no me ha tocado, tampoco lo he analizado ese punto. No Claro, por eso lo resalto, porque es verdad, se cierra sin acuerdo, el requerente siempre con el acta de cierre sin acuerdo tiene abierta la vía judicial. No obstante, el requerido, si expresa que quiere reconvenir, ahí sí puede presentarse, y no va a iniciar un juicio aparte. Por eso lo aclaro. No sé cómo serán las demás jurisdicciones. Artículo 30. Ejecutoriedad del acuerdo de instrumento en el acta de mediación. El acuerdo instrumentado en el acta suscripta por el mediador será ejecutable por el procedimiento de ejecución de sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 504. Bueno, es una ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque tiene la misma validez. ¿Correcto? No necesita homologación previa, salvo, como decíamos en el artículo anterior, que haya un incapaz y que tenga que pasar por la venia del asesor de menores, o de menores e incapaces, no sé si, ¿no? Pero, si no, tiene valor de sentencia y es título ejecutable, perdón. Por el procedimiento, en el caso de nación, ¿sí? De ejecución de sentencia. ¿Correcto? Bien, seguimos avanzando. Acuerdos de procedimiento y de fondo. En cuanto al rol del mediador para la redacción y confección, sabemos que toma nota de todo, lo registra en el acta.
cumpliendo con los formalismos del procedimiento que se requieren, que es lo que venimos nombrando al principio. En el primer artículo hablábamos de forma, ¿sí? De formalismo. Entonces es importante mencionar que estos son los aspectos de procedimiento, los formalismos de la ley. Y cuando hablamos de aspectos de fondo, es el contenido del acuerdo de las partes. Luego firman todos los presentes, todos deben tener una copia. Entonces, el procedimiento es lo que decíamos, la firma de las partes, todo lo que tiene que ver con el formalismo. En cambio, lo de fondo es el acuerdo concreto. ¿Sí? ¿Qué se resolvió? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decidieron las partes? Bueno, decidieron que el niño permanezca viviendo con la madre, que los días tal y tal va a pasar el padre a retirarlo a tal y tal lugar, que los alimentos eso vendría a ser todo lo que es de fondo, ¿sí? La solución al conflicto, digamos, el acuerdo al que arriben. Por último, bueno, homologación. El mediador debe llevar el acuerdo para su aprobación al Ministerio de Justicia de la Nación. Bueno, esto tiene que ver propio con el procedimiento de nación, ¿sí? Yo no sé si todas las jurisdicciones tienen que sí o sí elevarlo o no. Eso cada uno lo debe saber. Y si alguien más, si hay alguna otra mediación que necesita la homologación, es como bueno, en Capital tenemos el SECLO. El SECLO ustedes saben que una vez que se arriba el acuerdo, ¿sí? Necesitan la homologación. Se homologa el acuerdo arribado del SECLO. Luego se comunica su aprobación o no. La redacción, cuando hablamos de redacción, es todo lo que toma nota el mediador, que acuerdan las partes y lo que vuelva al acuerdo. Y hablamos en principio, que yo les dije que había acuerdos parciales, totales, temporarios y definitivos. Cuando hablamos de acuerdos parciales es cuando se acuerdan algunos de los puntos que se trajeron a la mesa, sin duda. ¿Sí? Y está bueno hacer acuerdos parciales, no está de más. Si suceden así, es una forma de ayudarlos, ¿sí? A las partes. No se priven de no cerrar una mediación con acuerdo parcial. Hagámoslo igual. Los acuerdos totales es cuando todo lo que se trajo a la mesa tiene todos los contenidos y todos los puntos, tienen una solución propuesta por las partes y concretan, ¿sí? Y tratan cada uno de los puntos a resolver. El acuerdo temporal, ¿sí? Es cuando se acuerda por un tiempo determinado, bueno, vamos a llevarlo adelante no sé, por X cantidad de tiempo de esta manera. ¿Sí? En tal momento nos volvemos a juntar. ¿Es más difícil en una mediación prejudicial? Sí, porque es lo que venimos hablando. Tenemos un tiempo estipulado. Pero no obstante eso, existe la posibilidad de acuerdos temporarios. Y los definitivos, cuando ya está, y es definitivamente, bueno, es una división de bienes, listo, esto es para una parte, esto es para la otra, hasta ahí quedó. Eso sin duda es definitorio. Y cláusulas de seguimiento, no siempre se ponen, pero uno podría fijar una cláusula de seguimiento respecto de que se vaya cumpliendo el contenido de ese acuerdo. ¿Sí? Muchas veces pasa, pero sí, en un proceso judicial donde se acuerdan en etapas previas que se ponen cláusulas de seguimiento para ver cómo va avanzando el conflicto. ¿Sí? A eso se refiere. Bueno, vamos a llevarlo de esta determinada manera y de acá a 2 meses nos volvemos a juntar para ver cómo estuvo llevándose adelante este acuerdo. Bien. Erika, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Quién anda por Susana. ¿Cómo no, Susana? Sí. Por ejemplo, en una mediación por alimentos, ¿se puede hacer un acuerdo temporario y pactar, por ejemplo, que en 6 meses o 4 meses se vuelve a hacer otra mediación para poder modificar el monto? ¿Es posible? Es posible en tanto y en cuanto, por ejemplo,
en el marco de qué tipo de mediaciones. Si fuese una voluntaria, ya del vamos te digo que sí. Sí, es voluntaria, sí, una mediación voluntaria. Entonces, sí, porque si fuese prejudicial, vos lo que tiene la parte como herramienta es pedir la reapertura, por ejemplo. Vos cerrás el acta, cerrás el cierre, sí, que se va a llevar hasta terminado, y vos les dices a la parte, bueno, en 6 meses nos podemos volver a juntar, pedime la reapertura, porque si no te vas del plazo que vos tenés para llevar adelante la mediación. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Gracias, Erika. No, de nada. ¿Alguien más que quiera hacer algún...? Hay modelos de actas que hacen los mediadores o tienen que ser redactados por otro profesional como un abogado o juez. Depende de la jurisdicción, Martín. Nosotros en Provincia de Buenos Aires utilizamos lo que se llama el sistema mediario. El sistema mediario, en cuanto al acta en sí mismo, en todo lo que es formalidad, te lo hace el mismo sistema. Ahora, con respecto al acuerdo en sí mismo, ¿sí? La parte resolutiva, eso sí lo redacta cada mediador. Redactás un acuerdo, ni más ni menos, pero todo lo que es formal, lo tenés. Igual modelos siempre en el centro de mediación de tu ciudad, o donde estés matriculado, te van a facilitar. Pero no te olvides que cada mediación es diferente a otra, y obviamente cada uno de los temas a tratar van a ser distintos. ¿Te respondí la pregunta, Martín? Bueno. ¿Algún otro más? ¿Quiere hacer alguna consulta? O vayamos a lo que les prometí. Bueno, voy a dejar de